no es el mismo PowerPoint de ayer. El PowerPoint de ayer, ya íbamos a empezar con los fármacos. Y entonces decidí que es importante que entremos a ver este material de síntomas y trastornos psiquiátricos, porque ya estamos hablando mucho de esquizofrenia, los síntomas, los indicadores y lenguaje que se utiliza en psiquiatría y no tenemos el material. Es importante que este material lo graben, lo copien para que lo puedan estar consultando y lo revisen. Y decidí no avanzar más hasta que tuvieran este material de síntomas y trastornos. Entonces, vamos a iniciar con esto. Y sobre todo les he dicho que esta clase no es una clase ni de psicología ni de medicina, es una clase de psiquiatría. Psicosis es una clase psiquiátrica. ¿Por qué? Bueno, porque la psiquiatría es la rama de la medicina que se ocupa de las génesis, la dinámica, las manifestaciones y el tratamiento de los trastornos. Aquí hay algo que puede confundirse. Dice trastornos funcionales indeseables de la personalidad. Aquí faltó. Aquí enseguida de manifestaciones y el tratamiento de los trastornos mentales, ¿sí? Funcionales es investigar las funciones mentales, ¿sí? Y entonces, desde luego que tienen manifestaciones indeseables de la conducta y alteran, indudablemente que alteran la personalidad. Fíjese bien, aquí con esa palabrita que nos faltó, pues nos queda esa duda, porque podemos decir, bueno, la psiquiatría se ocupa nada más de los trastornos de la personalidad. No, 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 no. Se ocupa de los trastornos mentales que afectan y que tienen consecuencias indeseables y afectan a la personalidad. Estos trastornos mentales alteran la vida subjetiva del individuo o sus relaciones con otras personas, ¿sí? Si ustedes van a copiar con el celular, por favor, ahí en su cuaderno, pongan un asterisco y hagan mención a esto que les dije. Esta omisión en este PowerPoint puede ocasionarles luego confusión. Por eso es importante que ustedes pongan ahí nota, ¿sí? La psiquiatría es la rama de la medicina que se ocupa de la génesis, la dinámica, las manifestaciones y el tratamiento de los trastornos mentales. ¿Sí? Y funciones indeseables de la personalidad. Ahí fue un error de dedo en cuanto que se omitió la palabra trastornos mentales. Pongan esa nota para que no les ocasione confusión. Y desde luego los trastornos mentales pues afectan la conducta, afectan toda la vida del individuo. Nos hace mención aquí del psicoanálisis, ¿sí? Porque fue el primero que empezó a estudiar los factores inconscientes de los trastornos mentales. Fíjense bien, Freud inició su trabajo precisamente con la conducta anormal, con los trastornos de la conducta, con las manifestaciones de los trastornos mentales. Por eso hacemos aquí mención que el psicoanálisis aportó un modelo teórico, ¿sí? En cuanto a la génesis y psicopatología dinámica, en conjunto con muchas otras ciencias, para ampliar lo que hoy conocemos como enfermedad mental. Estoy aquí haciendo énfasis del psicoanálisis porque fue el primero que aportó un modelo teórico, ¿sí? De hecho, el psicoanálisis y su creador, Freud, Sigmund Freud, ¿sí? Estudiaron los fenómenos patológicos y también
hicieron o postularon la teoría de que tenían una génesis inconsciente, ¿sí? En las estructuras mentales. Entonces, por eso, en primer lugar, anoté psicoanálisis y también hago mención de que muchas otras ciencias también ampliaron lo que hoy los estudios para entender y tratar lo que conocemos como enfermedades mentales. Estoy asumiendo que están retratando todo esto, ¿eh? Bueno, al principio les dije que esta clase, la finalidad del objetivo es que pudiéramos hacer un diagnóstico exacto, un diagnóstico también diferencial y poder nosotros determinar si canalizamos a la persona a tratamiento psiquiátrico o si lo que él padece es un trastorno psicológico. Si nosotros mediante nuestro diagnóstico, ayer ustedes mencionaban la evaluación del estado mental. Cuando nosotros sospechamos que hay un trastorno mental, además de toda nuestra historia clínica, de las pruebas psicométricas, si sospechamos que hay un trastorno mental, tenemos que realizar la evaluación del estado mental de la persona. Necesariamente vamos a dar estado mental a todos los pacientes, ¿sí? Solamente si sospechamos que esto tiene alguna relación o una conexión con un trastorno mental. Entonces, entendemos como diagnóstico la fase final de una serie de procedimientos que nos van a servir para evaluar y fundamentar un juicio acerca de la existencia de un trastorno, ¿sí? Nosotros el diagnóstico no lo vamos a hacer así como el Borras, ¿verdad? O sea, nada más con ojo clínico. Aunque el ojo clínico es muy importante, no podemos hacer un diagnóstico nada más en eso. Tenemos la información, tenemos que tener la investigación, tenemos que hacer la aplicación de pruebas psicométricas para poder nosotros realizar un diagnóstico y también apoyarnos en nuestro manual diagnóstico DSM. Entonces, debe quedar claro que la evaluación psicológica se ocupa del análisis del comportamiento humano mediante la aplicación de diversos instrumentos de medida, entre los que destacan el registro de variables psicofisiológicas, la entrevista, los autoinformes, los autorregistros, las escalas y los cuestionarios. Y los test. Recuerdan que en la clase pasada de psicopatología ya vimos todo eso, ¿sí? Y que les dije que aunque fuera muy agobiante estar viendo todo ese material, era muy importante porque ahorita ya no nos vamos a detener, porque ustedes ya vieron lo que es una entrevista, lo que son los autoinformes, los registros, las escalas, los cuestionarios, vimos lo que es hasta diarios de campo, vimos los test, vimos lo que es los registros, sí, sobre todo. Y también vimos que el principal objetivo es detectar los déficits y disfunciones existentes en un sujeto o grupo. Se pueden también hacer evaluaciones grupales a fin de proponer una intervención para subsanarlos. Estoy hablando cuando nosotros vamos a intervenir de manera psicológica o psicodinámica, como queramos. Pero si nosotros sospechamos que existe un trastorno, entonces tenemos que ampliar las herramientas y entonces valernos de la evaluación del estado mental, ¿sí? Y también podemos valernos de una prueba psicométrica muy, muy útil y muy exacta que es el Minnesota, ¿sí? El Minnesota tiene la triada psicótica. Si un paciente nos aparece que tiene altas las escalas de la triada psicótica, entonces ya tenemos ya más indicadores, más, ¿sí? Más en la evaluación del estado mental. Bueno, entonces vamos a entrar ya en el tema
de los síntomas de trastorno mental, ¿sí? Ya nos vamos a ocupar exclusivamente de psiquiatría, de síntomas del trastorno mental. Vamos a dejar a un lado, ¿sí? La visión psicológica, ¿sí? Y vamos a concentrarnos en los síntomas de un trastorno mental. El trastorno mental, estamos hablando ya de una enfermedad, por decir así, o de un padecimiento mental. Vamos a hablar de que recuerden que también, ahorita me acordé que vimos en psicopatología, vimos las funciones mentales y también las psicológicas, ¿sí? Entonces, ahí también en sus apuntes deben de tener la diferencia que hay entre mente y psique. Entonces, psique está relacionada con los tratamientos psicológicos. Mente o funciones mentales con las cuestiones biológicas, químicas, orgánicas, de la corteza cerebral. Entonces, vamos a dejar de lado un poquito lo que es la psicología o la psique y vamos a concentrarnos en lo que es los trastornos mentales. Y los trastornos mentales, ¿sí? Presentan estos síntomas. Cuando hay trastornos de la percepción, podemos decir que un síntoma puede ser la ilusión. Fíjense bien. No quiere decir que cuando alguien dice, ay, estoy ilusionado, ay, tengo tanta ilusión de hacer mi fiesta de 30 años. Bueno, en mi caso yo sería de 30 años, no de 15. ¿Sí? Que sería que estoy cumpliendo 30. No me lo creen, ¿verdad? Pues esa es una ilusión. Estoy ilusionando, pero eso ya más bien sería como una idea delirante, ¿verdad? Suponer que tengo 30 años. Pero vamos a pensar que tengo la ilusión de hacer una fiesta, y porque ya llegué, incluso se dice, llegó a la edad de las ilusiones. Bueno, fíjense bien, cuando es hasta ahí, que yo traigo una entusiasmo, alegría por una fiesta, por un festejo, hasta ahí estamos bien. Pero cuando ya se produce una imagen visual, auditiva o de otro tipo sensorial, cuya interpretación y significación dependerá de las experiencias e interpretaciones previas de la persona, ya estamos hablando de un trastorno de la percepción. Y fíjense bien, en este momento estamos hablando de trastornos de la percepción. Dentro de los trastornos de la percepción vamos a encontrar ilusiones y alucinaciones, ¿sí? Y apenas estamos hablando de trastornos de la percepción. Entonces, una ilusión que se sale del contexto normal, recuerden que también en psicopatología hablamos de lo normal y lo anormal, y que ya se involucran imágenes visuales, auditivas y todo eso, ya estamos hablando de un trastorno de la percepción. Fíjense bien. Para ponerles un ejemplo, se me ocurre ahorita, a veces son ejemplos que se ven medio fumados, pero a lo mejor, si yo les digo a ustedes, mi esposo es guapo, es muy guapo, me da mucha ilusión verlo, ustedes dicen, es una ilusión, ¿verdad? Pero si yo les digo, mi esposo es Brad Pitt, ¿sí? O es igualito a Brad Pitt, ya estoy subiendo un escaloncito a tener un trastorno de la percepción, ¿sí? Bueno, pero luego, otro trastorno de la percepción que vamos a encontrar principalmente en la esquizofrenia son las alucinaciones. Las alucinaciones ya es algo mucho más serio y es una falsificación de las percepciones, la cual es la formación, aquí ya se da formación de imágenes, ya se puede presentar como símbolos. Cuando no existe un impulso, o sea,
se puede presentar, a ver, una imagen, un símbolo, sin una estimulación de un receptor. Quiere decir que esa alucinación es una falsificación de la percepción y se puede presentar como imagen o como símbolos o incluso como animales, como objetos, ¿sí? Pero sin una estimulación externa, sin una estimulación de un receptor. Esta imagen mental, hagan de cuenta, se forma por ese trastorno de la percepción, precisamente, por ese desequilibrio químico, metabólico, ¿sí? Ese desequilibrio químico metabólico forma en la corteza, forma en todo el sistema cortical, forma una imagen, pero no tan solo la forma ahí, sino que la proyecta hacia afuera y entonces en la ausencia de un estímulo externo se da la figura, lo que es esta imagen, ¿sí? Porque yo puedo tener una imagen mental de algo bonito que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo cerrar los ojos, imaginarme un ángel y decir, ay, me gustaría un día poder ver un ángel, cerrar los ojos y tener una imagen mental de un ángel, ¿sí? Todos podemos hacer eso, pero cuando hay un trastorno de la percepción, esa imagen no tan solo está allí en nuestra corteza, sino que se proyecta hacia afuera, ¿sí? Como una imagen real, sin que exista un estímulo externo real. Y apenas estamos hablando de trastornos de la percepción. Vamos a pasar ahora a trastornos del pensamiento. Los trastornos del pensamiento son más. Puede haber trastornos en la forma del pensamiento. ¿Cómo es aquí? Bueno, el pensamiento es dirigido por factores inconscientes, contrastando con la realidad y da rienda suelta a sus complejos, a sus impulsos coercitivos, de tal manera que todos estos elementos actúan sin que la conciencia tome cuenta de la realidad. Como resultado, las asociaciones de ideas ya no son lógicas. Fíjense bien, sino que asumen la naturaleza de asociaciones libres. Esto lo anoté aquí y debería de haberle puesto con negritas, porque se tiene el concepto de que cuando hay un trastorno en la forma del pensamiento, el pensamiento es incoherente. Fíjense bien. Y es muy común que se piense que las personas con un trastorno mental, su pensamiento es incoherente. No, 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 no. No, yo en lo personal no creo que sea tanto así, porque si hay los elementos que conforman este pensamiento, podemos decir que son una lógica ilógica, o sea, no es la misma lógica que nosotros tenemos, sino que ese trastorno del pensamiento, ¿sí? Asume la naturaleza de asociaciones libres, como por ejemplo, si yo les digo, díganme de manera rápida e inmediata lo primero que se les venga a la mente, ustedes pueden decir, bueno, escritorio, agua, silla, mesa, cama, ¿sí? Entonces, ustedes están mencionando por asociaciones libres, no existe un orden o un tema, por asociaciones libres, pero cuando estamos nosotros conscientes de que estamos trabajando con asociaciones como una técnica, no hay problema. El problema con los trastornos en la forma del pensamiento es que su pensamiento no se estabiliza, no lleva un orden lógico, sino que es una ilógica. Y entonces su pensamiento es así como
si estuviera bombardeado por asociaciones libres. Si, si tienen alguna duda, interrúmpanme y pueden preguntarme antes de que pase la lámina, ¿sí? Bueno, fíjense bien. Dejen regresar un poquito. Esto que vimos de trastornos del pensamiento es un trastorno en la forma del pensamiento, pero el pensamiento también tiene curso, ¿sí? Y también tiene en el curso del pensamiento también tenemos trastornos que podemos decir que son en la regresión del pensamiento. Y aquí tenemos fuga de ideas, retardo, prolijidad, incoherencia y bloqueo. Entonces, fíjense bien, si tenemos un trastorno en el curso del pensamiento, vamos a tener fuga de ideas. ¿Cómo sería la fuga de ideas? Se caracteriza por un aumento en la actividad asociativa y una rápida digresión de una idea a otra. Es cuando nosotros decimos, ¿sí? Que estamos hablando con alguna persona y luego nos interrumpen, podemos decir, si nos interrumpen con algo que también es muy importante, nosotros podemos decirle, cuando ya regresamos a la plática, ¿en qué me quedé? Se me fue la idea de lo que te estaba diciendo. Bueno, eso hasta ahí es normal, pero cuando hay mucho aumento de la actividad asociativa y luego se pasa de una idea a otra, de una idea a otra y no se concluye, las ideas surgen de una manera rápida, pero no progresan hacia una idea final. Entonces, no alcanza a concretar la idea. Entonces, esta incapacidad del paciente de mantener su atención y conservarla dirigida a una idea objetiva es una incapacidad del paciente, o sea, no puede mantener la atención y no puede estar concentrado en una idea. Por eso se pasa de una idea a otra sin concretar nada, ¿sí? Cuando hay retardo en el curso del pensamiento, ¿sí? El pensamiento inicia con un movimiento lento y esto está afirmado continuamente por el paciente. Afirma también que le es difícil pensar, habla con lentitud y en voz baja. El retardo se observa en las fases depresivas de la psicosis afectivas. Acuerden, ayer hablamos de la esquizofrenia esquizoafectiva, ¿sí? Pero fíjense bien, no en la esquizofrenia, sino en la esquizofrenia esquizoafectiva. ¿Por qué? Bueno, porque la esquizofrenia esquizoafectiva tiene fases depresivas, ¿sí? Cuando hay prolijidad, el paciente alcanza su idea objetiva, pero después de mucho divagar y de detalles innecesarios. Son incapaces de distinguir entre lo esencial y lo secundario. Esto se presenta principalmente en la epilepsia, en los débiles mentales y casos poco avanzados de demencia senil. Porque si ya hablamos de demencia senil tipo Alzheimer, ¿sí? Que es una demencia muy, muy deteriorante, entonces ahí ya ni siquiera son incapaces de distinguir lo esencial y lo secundario. Entonces, esto aquí sería más o menos, les pongo estos ejemplos que a veces son medio raros, pero así como hablaba Cantinflas, ¿sí? Que daba muchos detalles innecesarios. Y no aterrizaba la idea hasta que daban muchos rodeos, ¿sí? Bueno, incoherencia es la desorganización en la síntesis. Sintaxis, ay Dios, quién sabe qué traigo ahora. Hay una desorganización en la sintaxis. El lenguaje se reduce a frases inconexas o fragmentos de oraciones. En la incoherencia, las ideas tienen que surgir de una confusión de complejos, es decir, del material reprimido con una gran carga afectiva.
cuando existe incoherencia, ¿sí? Pero yo les mencionaba que no siempre el paciente está incoherente, no siempre habla incoherencias. Hay ocasiones en que está desorganizado la sintaxis y el lenguaje se reduce a frases o mayormente a fragmentos de frases o fragmentos de oraciones, ¿sí? El bloqueo. Aquí súbitamente cesa tanto la expresión como la progresión del pensamiento. Aquí la persona se queda, principalmente en la esquizofrenia catatónica, se queda detenido, ¿sí? La progresión del pensamiento y también la expresión. El paciente empieza a tener aplanamiento afectivo, su cara y sus expresiones no manifiestan nada. Esto puede ser provocado por algún pensamiento definido o el afecto desagradable definido asociado a él. Pero en cuanto el bloqueo se generaliza, ya no ocurre ningún otro pensamiento, ¿sí? Se queda bloqueada la persona y el bloqueo parece confinarse exclusivamente a la esquizofrenia tipo catatónica. A ver, dejen regresarme para ponerles un ejemplo. Bueno, a ver, espérenme. Estamos hablando del curso del pensamiento apenas, ¿eh? Es que quiero ponerles un ejemplo de un pacientito que yo vi en el psiquiátrico. Les decía yo que la lógica no es que sea, no es que sea incoherencia, sino que es una lógica ilógica. Cuando yo tomé la historia clínica de ese paciente, pues ya ven que uno nota sus datos, su ficha de identificación, y luego uno pregunta ahí, ¿cómo es la relación con tu familia, La contestación de él fue, bastantes desagradables. ¿Se fijan? Hay una, ¿cómo les diré? Una desorganización, maestro. Ándale. En el habla. Hay un trastorno en el pensamiento, pero no es una incoherencia. Es lo que les quiero decir, que hablan como si fuera asociaciones libres, por eso me regresé. Fíjense bien, él solamente me contestó, bastantes desagradables. O sea, bastantes desagradables. No me dijo, me han abandonado, no los quiero. Fue nada, la contestación fue como precisamente por eso me regresé aquí, como una asociación libre. Y no es una incoherencia, porque bueno, yo entendí que no era buena su relación, pero la respuesta de él fue bastante desagradables. ¿Se fijan? Por eso me regresé acá. Su respuesta fue como una asociación libre. Y no fue como una incoherencia, porque yo sí le entendí. ¿Sí? Bueno, y apenas vamos en trastornos del pensamiento. Ahora vamos a ver los trastornos en el contenido del pensamiento. Ya vimos el curso, ahora el contenido. Tenemos en el contenido del pensamiento, tenemos falsas percepciones sistematizadas, que serían los delirios, ¿sí? Tenemos en los trastornos del contenido del pensamiento, tenemos delirios de grandeza, delirios de autoacusación, delirios de persecución, ideas de referencia, delirio depresivo. Fíjense bien, cuando hablamos de falsas percepciones, no estamos hablando de trastorno de la percepción, estamos hablando trastornos en el contenido del pensamiento. Fíjense bien. Cuando hablamos de trastornos de la percepción,
Estamos hablando de ilusiones y alucinaciones, ¿sí? Pero esos son un trastorno de la percepción, o sea, de lo que percibo, de mi percepción, de lo que entra a mi información por los sentidos y que yo codifico o que distorsiono y luego lo proyecto, ¿sí? Lo proyecto en una imagen, un símbolo. Ese es un trastorno de la percepción. Ahorita vamos a ver a trastornos en el contenido del pensamiento. Es diferente. Son las falsas percepciones. Vamos a ver. En el contenido del pensamiento, cuando hay falsas percepciones, hay una falsa creencia. Lo real es transformado para hacerlo compatible con las necesidades emocionales de la persona. Ese es un trastorno en el contenido del pensamiento, en lo que contiene el pensamiento. Aquí es en la falsa percepción es que yo tengo una falsa creencia de lo que es real. Y entonces, por ejemplo, cuando hay una falsa percepción, por ejemplo, en la esquizofrenia tipo paranoide, en la cual si yo entro, hagan de cuenta, yo entro al salón de clases de ustedes y entonces yo tengo la falsa percepción de que todos están hablando, pero están hablando de mí y se están burlando y se están riendo. Entonces es una falsa creencia, porque lo que ustedes están haciendo es que están platicando entre ustedes, están contándose chistes, están en su hora de descanso, ¿sí? Las falsas percepciones, como las ideas delirantes de persecución, son muy comunes en la paranoia, ¿sí? Y en la esquizofrenia tipo paranoide, porque lo real se transforma para hacerlo compatible con las necesidades emocionales de la persona, ¿sí? Bueno, después vamos a ver más ejemplos estoy tratando de encontrar un ejemplo de una necesidad emocional, una falsa percepción. Aquí también pudiera manifestarse en una idea, un delirio de esas personas que están firmemente convencidas de que tienen un romance con un actor o con alguien de la realeza, con alguien muy importante, un gobernador, un presidente. Es una falsa percepción, ¿sí? Maestra, pues era lo que pasaba con la película que vimos, ¿no? Que él se sentía como solo, entonces creó un compañero de cuarto y luego la gente que lo andaba siguiendo. Valeria, esas son alucinaciones. Las alucinaciones son un trastorno de la percepción. Esto es un trastorno en el contenido del pensamiento. Las falsas Okay, percepciones es una creencia, pero no forma ninguna imagen. Es una creencia firme y falsa, ¿sí? Por ejemplo, como les digo, es una creencia, hagan de cuenta que yo estoy firmemente convencida de que, bueno, Brad Pitt ya no me gusta tanto, porque ya se me hizo así medio viejo. Vamos a escoger otro. Maestra. Bruce Willis. Yo estoy firmemente convencida, tengo la creencia firmemente convencida de que Bruce Willis está enamoradísimo de mí. ¿Sí? Y entonces hago todo elaboro, ¿sí? Todo una historia en relación a que yo creo firmemente que él va a
venir aquí a mi casa, o que ya que me está mandando mensajes, que por la computadora me manda corazones. ¿Se fijan? Es una falsa percepción de la realidad. Pero espérenme. No. No. Dije mal, es un error. Una falsa percepción de la realidad es una alucinación. Aquí sería una falsa percepción, es una falsa creencia, o sea, lo que yo creo. ¿Se fijan que sí pudieron confundirse? Y estoy hablando de un trastorno muy diferente. Cuando es un trastorno del pensamiento, es una falsa creencia. Cuando estoy hablando de un trastorno de la percepción, estoy hablando de una falsa visión o de una falsa imagen, de una imagen creada por mi trastorno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o ya los hice más bolas? A ver, manifiéstense. Maestra, yo no comprendí muy bien. Ah, ok, vamos otra vez. ¿Esto era lo que decía, ahora sí, como lo de Adal Ramones, o tampoco va por ahí? Exactamente. Como lo de que Adal Ramones le mandaba Ándale, mensajes. esa es una falsa creencia, ese es un trastorno del contenido del pensamiento, porque esa persona piensa que Adal Ramones es su amor, ¿sí? Pero Igual que como yo. tal, no se le aparece a Adal Ramones en su cuarto, o sea, nada más ella tiene la creencia de... Tiene la creencia de, así como yo con Bruce Willis, tengo la falsa creencia de que él está locamente enamorado de mí. Yo lo creo y lo manifiesto y lo digo. Pero yo no digo, Bruce Willis está en mi cuarto, ¿sí? Si yo digo, Bruce Willis aquí está, miren muchachos, salúdenlo. Ah, hola mi amor, hola Bruce Willis, salúdenlo muchachos. Entonces ya sería un trastorno de la percepción. Oiga, y se maestra, llama alucinación. ¿por qué se da mucho la falsa percepción en el enamoramiento? Por ejemplo, que a una chica le guste, como usted dice, Bruce Willis. Bueno, no Bruce Willis, sino alguien así de su salón, o de su escuela, o de su colonia, y lo mira y dice, ay, yo sé que le gusto, y se empieza a hacer falsas percepciones. ¿Por qué se dan más en el enamoramiento? Híjole. Bueno, a ver, te puedo contestar con una frase de Sigmund Freud. Dice que el enamoramiento es una especie de psicosis no patológica. Es una frase de Sigmund Freud, si quieren búsquenla en las frases de Y él. tiene mucha razón. Entonces, porque... Sí, perdón. dice él, el enamoramiento es una especie de psicosis, pero no es patológica, ¿sí? Que no es una enfermedad. Entonces, pues te contestaría con eso, a ver, porque cuando la persona está enamorada, empieza a atribuirle virtudes a la persona, ¿sí? A la persona que ama, le empieza a atribuir virtudes, cualidades, Oiga, maestro, porque características de... Sí, Ajá. perdón, maestro. Porque cuando... Porque... Oh. Otra vez. Disculpe, maestra. Porque cuando ya se termina el enamoramiento, dice uno, ¿cómo pude haber estado enamorado de esa persona? ¿Cómo? Y empieza uno como que sale uno del hechizo o algo así. Entonces, ahorita con lo que usted me acaba de decir, me confirma que realmente es una psicosis. Es una psicosis que pero no es psicosis, no, pero no es así como me lo dijo. patológica. Ajá, pero así me lo digo como si fuera una psicosis, porque realmente se vienen varios trastornos y falsas percepciones y empieza uno a delirar. Sí, pero a ver, no vayas a confundir que sea No, un sí lo entendí trastorno bien, mental. maestra, nomás que fue el que le Trastorno exageré. mental, ¿eh? Sí le exageré. No es un trastorno mental, porque Freud fue muy estricto en eso. Dice, no es una enfermedad, no es un trastorno, no es patológico. Es un estado psicótico, dijo No, él. sí le comprendí, Y maestra, sí le exageré ahí. Pero sí. él lo dice porque sí es cierto.
hay falsas percepciones, e incluso falsas percepciones visuales, porque ves a la persona muy hermosa, ay, es la más hermosa, qué Sí, preciosa, no hay nadie exactamente. más hermoso que esta persona. Este, hay falsas que es la más talentosa, es la más, bueno, todas las virtudes del planeta tiene. No les veo unos Pues defectos ni nada. nada, no. Entonces sí es una psicosis, pero Pero es chiquita. buena, es la única psicosis bonita. Ya ven que siempre les he platicado y siempre les he dicho que todas las psicosis son algo terrible, ¿eh? Les he dicho que todos los trastornos mentales son algo terrible, pero aquí a lo mejor tengo que modificar. El enamoramiento es una psicosis bonita. Pues no patológica, como dijo. Pues sí, eso es. Muchas gracias, maestro. Ándale. Luego tendríamos que entrar más en detalles, Isabel, en cuanto a las historias de amor, lo que nos dice el psicoanalista, eh, Robert Stenberg, que nos habla de que nosotros eh, hacemos casting. Dice que hacemos casting porque nosotros ya tenemos la historia que nosotros queremos llevar a cabo y entonces nada más buscamos el personaje que quede en esa historia y desde luego pues que al hacer casting elegimos lo que nuestro criterio nos dice que es lo que necesitamos para esa historia, ¿sí? Por eso también, fíjense, me estoy acordando de otra frase de Freud que dice, y eso está muy en concordancia con Stenberg, porque Robert Stenberg es psicoanalista y toda su teoría está basada, en cuanto a la relación de pareja, está basada en el psicoanálisis. Y entonces Freud también dice algo interesante, dice, las personas que nosotros consideramos importantes y que, y que amamos, ya existían en nuestro inconsciente. Yo me puse a analizar esa frase, dije, ¿cómo que ya existían? Y entonces, me empecé yo a cuestionarme, bueno, ¿será que uno los vio de reojo y se quedó grabada la imagen? ¿O en alguna ocasión los vimos y en nuestro inconsciente se quedó grabado? Pero no es tan fácil. Dice que ya existía en nuestro inconsciente porque desde pequeñitos, ¿sí? Fuimos teniendo, fuimos creando esa imagen con eventos o con detalles importantes de las personas que fueron importantes para nosotros. Y entonces se fue quedando allí, y se fue creando la imagen en el inconsciente, de tal manera que cuando conocemos una persona, ¿sí? Decimos, esto es lo que yo estaba buscando toda mi vida, ¿sí? Y lo que sucede es que sí es cierto, esa persona ya existía en nuestro inconsciente, pero desde que estamos chiquitos, porque vamos formando esa imagen. Pero bueno, ya estoy yo delirando, no, ya aterrícenme. Pero yo digo que el enamoramiento es más por las hormonas, ¿no? Por la dopamina y la serotonina, que afecta más la percepción. A ver, ahí. Bueno, las hormonas es un elemento muy importante ah, para la consolidación de la atracción sexual, son los elementos importantes de la atracción sexual, pero no es todo, ¿sí? No es todo. Para mí, estoy un poquito en discordancia contigo, Enaín, porque sí es una parte importante, pero no es lo más esencial. Aquí intervienen, como les dije, ya hay una imagen en nuestro inconsciente. Aquí en esa imagen, en nuestro inconsciente, como dijo Freud, se fue formando
desde hace mucho, mucho tiempo con eventos muy importantes de nuestra infancia. Y entonces, Robert Stenberg dice, nosotros fuimos creando con esos elementos de nuestra infancia, fuimos creando nuestra historia de amor. Entonces, cuando nosotros encontramos una persona, ya tenemos la imagen y ya tenemos la historia, así como una película. Incluso, fíjense bien, ya tenemos, dice Stenberg, ya tenemos el guión, ya tenemos los actores, ya tenemos la historia hecha en nuestro inconsciente. Dice, ya nada más la ponemos en acción. Y él pone como ejemplo en que cuando esa historia de amor, ¿sí? No se modifica y que aparentemente una relación se termina, dice, pero si no se modifica la historia, vamos a seguir repitiéndola. Y aquí yo me acuerdo, tengo la experiencia de mujeres que han elegido hombres que son alcohólicos, por ejemplo. Y entonces terminan con esa relación con un hombre alcohólico y luego consiguen otro más alcohólico. Y vamos a decir que por cuestiones de salud, esta pareja se muere y por tercera vez vuelven a caer y se enamoran de otra vez de otro alcohólico. Y entonces esas mujeres luego andan diciendo, para consolarse ellas mismas, dicen, tengo una suerte para pegar con los alcohólicos. ¿Sí? ¿No han escuchado eso? O Sí, tengo una suerte para enamorarme de gente mucho más grande que yo, o tengo una suerte para los hombres que son maltratadores. Se consiguen un maltratador y luego terminan y consiguen otro, y terminan y consiguen otro. Lo que sucede, dice el doctor Stenberg, es que no cambian la historia, únicamente cambian de personaje. Y como hacen casting, pues van agarrando más peor. Bueno, ya me estoy saliendo de la clase. Vamos a ver lo que son los delirios. Los delirios también son un trastorno del contenido del pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso, ¿sí? Está trastornado. El contenido del pensamiento está trastornado. Y entonces surge una falsa percepción sistematizada. Aquí quiero que asocien esto para que les sea más fácil. Surge un falso contenido sistematizado, que sería un delirio. Este es cuando un tema central se ha desarrollado ampliamente y cuando las conclusiones se deducen tan lógicamente de las premisas compuestas que nadie puede hacer que se cambie ese contenido del pensamiento. Solamente los medicamentos a veces. Y debe ser los medicamentos, nomás que a veces tardan. Entonces, dentro de los delirios, que son trastornos del contenido del pensamiento, no se me pierdan. Existen los delirios de grandeza. Y fíjense bien que suena lógico. Hagan ustedes esta asociación lógica. Aquí hay un trastorno del pensamiento, hay un trastorno del contenido. Cuando yo pienso que soy descendiente de la reina Cleopatra, ¿sí? Mi pensamiento tiene un trastorno en el contenido, ¿sí? O cuando, como por ejemplo, el doctor John Nash, él tenía el delirio de grandeza en el sentido de que él estaba seguro
de que él trabajaba para la NASA y trabajaba en un proyecto muy secreto y muy máximo y un proyecto grandísimo, y que él era una pieza clave muy importante. Si no participaba él, iba a suceder una catástrofe, si no mandaba los mensajes y algo así. Fíjense bien, es un delirio de grandeza, porque él estaba convencido de que era una pieza importantísima en ese evento, ¿sí? Entonces, un delirio de grandeza es un trastorno en el contenido del pensamiento, en en lo que contiene el pensamiento. Y aquí surgen los delirios de grandeza, desde luego. Dice, bueno, pues bajo de cada delirio de grandeza hay sentimientos de inseguridad, de timidez, de inferioridad, ¿sí? Recuerden que el doctor Nash era muy tímido, ¿sí? No podía socializar. Bueno, y entonces este delirio de grandeza, ¿sí? Está encubierto por componentes ideativos muy exagerados de la falsa percepción de sí mismos. El delirio de autoacusación. Aquí el superego se vuelve muy crítico, en donde la represión amenaza de que las tendencias conscientemente prohibidas pueden encontrar expresión, creando un sentimiento de culpa racionalizado en ideas de remordimiento y autoacusación. Aquí, con todo respeto, y aunque no llega a ser tan patológico, yo encuentro mucho el delirio de acusación, para ponerles un ejemplo, en las personas que tienen algún comportamiento inadecuado y luego se involucran mucho en la religión. He escuchado yo en las sesiones que tienen de religión, en que dicen, yo quiero dar un testimonio. Yo fui de lo peor, yo anduve en drogas, yo anduve en gangas, yo fui de lo más terrible, yo hice cosas muy horribles, pero cuando encontré a Cristo y vi la luz y todo eso, ya me salí de esto y tengo mucho remordimiento y tengo mucha culpa, y ustedes, hermanos, entiendan, ese puede llegar a ser como un delirio de autoacusación, no muy patológico, pero sí, yo me he fijado que esas personas sí probablemente tuvieron una conducta inadecuada, sí, es cierto, pero cuando lo expresan así como con mucho sentimiento de culpa, y también lo hacen muy crítico y son como muy estrictos con ellos mismos, ¿sí? Bueno, el delirio de persecución, bueno, esto lo vimos con el doctor John Nash, en que sienten que las personas son perseguidas, son amenazadas, sienten que todo el ambiente es hostil, ¿sí? Y que todo mundo se confabula para hacerles daño. Las ideas de referencia. El paciente interpreta los comentarios y acciones de otras personas como si tuvieran importante relación con su persona, y a menudo imagina que dichos comentarios expresan acusaciones de desprecio. Les comenté de mi pacientita que en una reunión, en un retiro espiritual de religión, empezó a tener una idea de referencia. Decía que todos estaban aconsejados y se burlaban y se reían porque ella tenía un mal olor, su cuerpo olía mucho a menstruación. Entonces, fíjense bien, ella interpretaba las acciones y los comentarios que eran sobre lo que estaban trabajando, eran trabajos de equipo, pero ella los relacionaba con su persona, que con su cuerpo, que despedía el olor y que se estaban burlando. Esa es una idea de referencia. Un delirio depresivo. Momento.
Una idea de referencia no es lo mismo que el delirio de persecución. La idea de referencia es, fíjense bien, que las personas, que las acciones de otras personas, yo las tomo como que están dirigidas a mi persona, ¿sí? O sea, que las acciones de otras personas están en relación a mi persona. Los delirios de persecución es la seguridad de que la vida peligra, de que los persiguen, de que los quieren matar, de que son hostiles, ¿sí? En las ideas de referencia no, sino que las acciones de otras personas están en relación con mi persona. El delirio depresivo es una expresión ideativa de una depresión afectiva racionalizada que ha tenido su fuente en tendencias hostiles inconscientes dirigidas hacia personas contra quienes no deben dirigirse tales sentimientos o tendencias. El delirio depresivo es una expresión de depresión, pero con componentes de racionalización, ¿sí? Esto es que la persona tiene tendencias hostiles inconscientes muy marcadas, ¿sí? O sea, a ver, ponerles un ejemplo. Es como si alguien tuviera mucho odio, muchísimo odio y muchos deseos de dañar a otras personas y se contuviera y ese odio y esos impulsos los dirige hacia sí mismo y por eso se manifiesta en delirios depresivos. ¿Sí? Que Cantinflas, hay un en la Real Academia Española de Lenguaje, ya está aprobada en la palabra cantinflear. Cantinflear es así como que hablar mucho sin decir nada. Así es que si me ven cantinfleando, díganme. Fíjense bien, apenas tenemos 2 trastornos, vamos al tercero. Apenas tenemos el trastorno, ¿sí? Del pensamiento y el trastorno de la percepción. Vamos a estos que son más complicados, que son los trastornos de la conciencia. Y se fijan, apenas llevamos 3, vamos a llevar 3. A veces volteo a ver el reloj para no ir a abusar de su tiempo. Bueno, los trastornos de la conciencia podemos clasificarlos como confusión, obnubilación de la conciencia, estupor, delirio, estado crepuscular y trastornos orgánicos de la conciencia. ¿Sí? Entonces, si ya lo anotaron, nos vamos a lo que es el trastorno de la conciencia en cuanto a confusión. Fíjense bien, esto que ustedes están viendo, estos trastornos, están en la evaluación del estado mental. Entonces, ahí les va a preguntar, les van a preguntar si el paciente estaba confuso, si estaba nubilado, si estuproso, si está delirante, si está en un estado crepuscular. Están evaluando la conciencia. También les van a preguntar, ¿sí? Si el pensamiento, les van a preguntar cómo está el curso del pensamiento, ¿sí? Si está si hay fuga de ideas, si está bloqueado, si está lo que vimos ahorita, y también si hay trastornos de la percepción, les van a decir si el paciente presenta alucinaciones o si presenta ideaciones. Bueno, para que ustedes puedan hacer la evaluación del estado mental, que ahorita vamos a ver un ejemplo, tienen que saber, les tiene que quedar bien claro en qué consisten estos trastornos. Si no, pues cómo los van a anotar allí en la evaluación del estado mental. Ustedes ya me mencionaron
que podían hacer la evaluación del estado mental. Entonces, si ustedes tienen o han hecho evaluaciones del estado mental, entonces supongo, estoy partiendo de la idea que ya tienen una noción de estos trastornos. Nada más estamos repasándolos y es importante que tengan escrita la información. A lo mejor hasta ya la tienen. Bueno, vamos a ver lo que es confusión. La confusión es alteración del sensorio, es la dificultad para captar. Sí, es como un atolondramiento, perplejidad, desorientación y pobreza de ideas. Traté de ponerlo lo más claro posible, trato de ponerlo lo más claro, por eso utilicé la palabra que está atolondrada la persona, ¿sí? La definición más técnica sería que está alterado el sensorio, pero para tenerlo más amplio, por eso es bueno que tengamos que la persona está atolondrada, que está perpleja, desorientada, que hay pobreza de ideas y que la cara del paciente confuso presenta una expresión angustiada, ¿sí? Desorientada y a veces como de sorpresa. No sabe qué le está pasando, es una alteración de los sentidos, ¿sí? Es muy diferente a tener una obnubilación de la conciencia. Aquí la mente no es muy clara completamente. El umbral de la conciencia es alto y los estímulos sensoriales que originalmente producen percepciones claras no son efectivos. La atención está vaga y capta de manera inexacta. Cuando un paciente está obnubilado, cuando la conciencia está nubilada, los procesos mentales no están muy claros, no están en lo máximo. Aunque, dice, el umbral de la conciencia es alto, ¿sí? Quiere decir que sí puede escuchar los estímulos sensoriales, sí escucha, sí puede ver, sí puede distinguir los colores, pero no, las percepciones no son muy claras, no son muy efectivas. La atención está vaga y capta de manera inexacta. Fíjense bien. Bueno, un ejemplo que les voy a poner de obnubilación de la conciencia, ¿sí? Este ejemplo se me ocurre así. Cuando nosotros estamos saliendo de un estado de anestesia, la mente no es muy clara, o sea, porque ustedes despiertan cuando les pusieron anestesia y de repente ven la lámpara, o sea, ustedes están en un cuarto de hospital y tienen la luz y acá está el aparato del suero y acá está el monitor de la presión. Entonces, fíjense bien, la mente no está muy clara porque ustedes dicen, ah, caray, que de repente dicen, ¿dónde estoy, verdad? Pero fíjense bien, los estímulos sensoriales sí les llegan, porque ustedes están viendo claramente la luz, están viendo el aparato de la presión, pueden estar sintiendo que les duele la operación que les hicieron, sienten el dolor, ay, caray. Entonces, sienten, escuchan los ruidos del monitor, ¿sí? Entonces, los sentidos sí están efectivos, o sea, sí escuchan, pero ustedes su atención está vaga y no captan de manera exacta, ¿sí? Hasta que va pasando el medicamento, van volviendo a tener conciencia de que están en un hospital, de que los operaron del apéndice y de que los operó el doctor fulano y que les duele y ¿dónde estarán mis familiares? Ah, caray, mi mamá, ¿dónde está? ¿O qué pasa? ¿Sí? Pero mientras la conciencia está nubilada, no se tiene muy clara, ¿sí? No se tiene muy claro
las asociaciones mentales, ¿sí? Podemos estar en un estado de que la conciencia esté obnubilada sin tener un trastorno mental. Pero también en los trastornos mentales puede existir que la conciencia esté obnubilada y que esto sea mucho más grave. El estupor. Aquí los procesos conscientes del pensamiento se suspenden, ¿sí? Aquí la persona, ahora sí, que pierde el sentido de la conciencia, no que pierde la conciencia, sino que pierde el sentido de la conciencia. En el estupor catatónico, ¿sí? Existe una intensa preocupación del pensamiento. Hagan de cuenta que cuando se da el cuadro de una esquizofrenia tipo catatónica, de pronto el pensamiento se queda detenido, ¿sí? Y se queda, dice, a menudo de manera dereística, o sea, se queda como entre una cosa y otra, pero se queda suspendida. Está perdido el sentido de la realidad, ¿sí? Entonces, no hay una plena conciencia de la realidad, pero no hay una suspensión real de la conciencia. Pero la persona no quiere decir que esté inconsciente. Si está en un estupor catatónico, no quiere decir que esté como si estuviera anestesiada, ¿sí? Recuerden, cuando está uno anestesiado, que ya está totalmente inconsciente, ¿sí? Cuando uno está anestesiado, está inconsciente. Pero cuando el paciente está en un estado de estupor, hay una pérdida del sentido de la realidad, pero no la persona está inconsciente, ¿sí? El pensamiento se queda detenido, por eso hay detención del pensamiento. En una cuadro, en un brote psicótico, esquizofrenia catatónica, el pensamiento se queda detenido, ¿sí? Hay detención del pensamiento. Y los procesos mentales del pensamiento se suspenden. ¿Por qué? Porque ya no hay un proceso normal de pensar, porque se suspende. Pero eso no quiere decir que la persona caiga inconsciente. Bueno, el delirio es una obnubilación de la conciencia. Quiere decir que es un atolondramiento, es una inquietud, está más marcado durante la noche, acompañado de somnolencia, sueño inquieto, dificultad para captar las cosas y atención alterada. El delirio es otra historia. Maestra, Mande. usted nos va a enseñar cómo hacer este diagnóstico porque la verdad yo no sé cómo se hace. El diagnóstico lo vamos a ir haciendo o aprendiendo a través de la clase, que sepan los síntomas, que sepan los trastornos y que tengan a mano su DSM. Pero en la evaluación del estado mental, aquí vamos a tener un formato. Ustedes cuando lo copien, pues van a tener un formato. Hay muchos formatos para la evaluación del estado mental, hay varios. El que yo tengo, pues es uno más o menos sencillo, hay otros más elaborados. Y lo único que hace uno en la evaluación del estado mental realmente es sencillo porque nada más vas como poniéndole palomita, falta o no, o ausente o presente, y con eso te va dando una idea, ¿sí? A ver, déjeme ver. Acuérdense que nos quedamos en delirio. Fíjense todo lo que nos falta, ¿eh? No, nos falta mucho de trastornos. Ahí está. Ahí está la exploración. Bueno, dice que tenemos que tener la historia psiquiátrica y luego el examen psiquiátrico, ¿sí? Para que, a ver, Edith, calmes tu
calmes tu preocupación y vas a ver que sí tenemos aquí una evaluación del estado mental, ¿sí? Gracias, maestra. Mira. Aquí nos habla que si hay, cómo está el contenido del pensamiento y el curso del pensamiento, cómo están las asociaciones, si hay trastornos en la percepción, si hay trastornos en la memoria, si hay trastornos del juicio, si hay madurez de la personalidad. Les digo, es un formatillo chiquillo. Cuando yo tengo la clase, y esta es la guía para la historia, yo les doy un formato, les facilito un formato que a su vez a mí me lo facilitó, nos los dio el doctor Joel Reyes, psiquiatra, que está muy completo y a mí me gusta mucho porque ya nada más vas poniéndole así, nomás palomitas, 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 lo tiene o no lo tiene, lo presenta, no lo presenta, ¿sí? Eso, pues lo tengo nada más en copias. Voy a ver la posibilidad de poderlo poner en un PowerPoint para que lo puedan tener. Porque que les presento está chiquillo y el otro está muy, muy complejo, muy, muy completo también. Nomás recuérdenme para decirle a Max que me ayude a capturarlo. ¿Sí? Bueno, les decía que el delirio es otra historia porque el delirio puede ser considerado desde dos puntos de vista. El delirio puede ser considerado como un síntoma para una condición médica y también puede ser considerado, ¿sí?, un síntoma de un trastorno mental. ¿Cómo está eso? A ver, bueno, por ejemplo, un síntoma de delirio sería cuando tenemos una fuerte infección en la garganta. Entonces, uno de los síntomas es que nos aumenta mucho, 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 mucho la temperatura, muy alta. Y entonces, esa temperatura tan alta nos va a ocasionar una obnubilación de la conciencia, ¿sí? Y nos va a hacer que estemos delirantes. Por eso es que, sobre todo los niños, cuando están pequeñillos, como su sistema nervioso está más, no tiene tanta, las terminaciones no tienen tanta, no están mielinizadas. Es fácil que con la fiebre alta empiecen a tener estados delirantes. O sea, su conciencia se ve obnubilada. Y entonces empiezan a estar atolondrados, inquietos. Este síntoma está más marcado durante la noche, parece adrede, ¿sí? Que cuando ya no hay médicos, cuando ya está todo cerrado, los niños empiezan con una fiebre muy alta. Los que tienen niños, no sé si estarán de acuerdo conmigo. Sí, Parece, ¿verdad, Nora? Parece adrede. La fiebre empieza a subir cuando ya está todo cerrado. Entonces, la fiebre va acompañada de somnolencia, sueño inquieto, dificultad para captar las cosas y atención alterada. Y los niños o las personas, no importa, adultos, que tienen mucha fiebre, ¿sí?, empiezan a estar delirando. No sé si les he platicado que a mí me dio COVID muy grave. Y duré con fiebre así decían que tenía 103, 104. Yo tenía mi conciencia obnubilada. Yo no lo recuerdo.
Yo creí que había durado como 2 días o 3 con fiebre. Mi hija Daniela me menciona que no, que duré como una semana sin estar consciente, si tenía la conciencia obnubilada. Quiere decir que sí sabía que estaba en la cama, sí escuchaba las voces, sí escuchaba a Daniela, pero no, así como muy vago, como, como si fuera un sueño, como si fuera, estaba atolondrada, ¿sí? Entonces, tenía dificultad para captar las, las cosas, la atención la tenía alterada. Y también empecé a tener una alucinación, me menciona Dani, eh, que a mí me dolía mucho el cuerpo, fíjense, con esta enfermedad. Los pulmones, el cuerpo, parecía que tenía todo el cuerpo lleno de clavos. Unos días antes yo había estado preparando una clase para la maestría en relación a el fenómeno de las pandillas, de los pandilleros, de las gangas, ¿sí? Yo había estado preparando la información, un PowerPoint, para ver ese fenómeno en la clase de personalidad y cambio social de la maestría. O sea, la personalidad y la sociedad. Y entonces iba a presentar la personalidad de los pandilleros. Dice Dani que en una de esas que estaba yo en un estado de conciencia obnubilada, como que me enderecé un poco de la almohada, le dije, ay, Dani, me quisieron asaltar unos pandilleros, pero me escapé, pero me pegaron muy fuerte en la espalda y en los brazos, me duelen mucho. Yo no recuerdo que le haya dicho eso. Entonces ella se quedó así, muy sorprendida viéndome, pero yo le dije con mucha seguridad, pero me les escapé, ¿sí? Entonces fíjense bien, en mi memoria se quedó grabada el material que yo hice, la investigación que hice acerca de los pandilleros. Y entonces cuando estaba delirando, cuando tenía mucha fiebre, ¿sí? Mi, mi, mi estado mental o eh, mi lóbulo frontal hizo toda una historia de que yo iba corriendo, según dice Dani que le dijo, pero corrí muy recio, pero de todas maneras le decía, me pegaron muy fuerte en la espalda, en los brazos, me duelen mucho, pero me les escapé, le dije según él. Yo les aseguro, yo no recuerdo nada de eso, nada. ¿Por qué? Bueno, porque tenía la conciencia obnubilada. Sin embargo, es bien interesante que tenía dificultad para captar claramente las cosas, la atención la tenía alterada. Sin embargo, pues aunque tenía como mucho sueño, ¿sí? Sí sentí que estaba mi hija a mi lado y que me estaba cuidando, ¿sí? Entonces, el delirio puede ser una condición médica, como en mi caso. Tenía una base médica, como tenía una condición médica, una enfermedad, cuando tiene uno mucha fiebre. Pero también el delirio puede presentarse en los trastornos mentales. Puede estar la persona con la conciencia obnubilada, inquieta. Y una cosa interesante del delirio es que cuando es una condición médica, se elimina la condición médica, ya sea con medicamentos, antibióticos, y el delirio se quita. Si se quita la fiebre, el delirio se quita. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la psiquiatría, cuando, por ejemplo, en un paciente demenciado, un paciente que tiene demencia o que tiene una demencia tipo Alzheimer y empieza a delirar, o un paciente que tiene una psicosis Korsakoff en la que su
su corteza está dañada, ¿sí? En que hay daño cerebral, la persona puede tener esta condición de delirio, sobre todo en el delirium tremens, ¿sí? Que es por alcohol, por daño neurológico. Y entonces, esa condición cuando es psiquiátrica, ¿sí? Cuando es porque hay una demencia, porque hay una psicosis Korsakoff, alcohólica, cuando hay un delirio por un daño, por un tumor, por un daño neurológico, aquí, no es reversible. En la condición médica sí es reversible, ¿sí? El delirio en una condición médica, cuando se da medicamentos y se elimina la enfermedad, es potencialmente reversible, se elimina. Pero en algunas condiciones psiquiátricas, no todas, en algunas condiciones psiquiátricas no es reversible, ¿sí? En algunas. Debo de Maestra, aclarar que no en todos los trastornos psiquiátricos. maestra, tengo una pregunta que va aunada a mi confusión. Entonces, bueno, el delirio es a través de alguna base médica, una hiperpirexia o algo así, ¿no? Ujú. Lo que diferencia la alucinación del delirio es la conciencia del presente. O sea, por ejemplo, yo puedo estar delirando y veo a unas personas, de hecho me pasó hace No, poco. no, a ver, mire, déjame regresar, espérame. Fíjate bien, eres Valeria, ¿verdad? Sí, El delirio es un trastorno de la conciencia. Fíjate bien, ¿sí? El delirio es un trastorno de la conciencia. Dentro de los trastornos de la conciencia está la confusión o nubilación, estupor y delirio. Es un trastorno de la conciencia. O sea, es cuando se altera la conciencia, ¿sí? Cuando estamos hablando de alucinaciones, es un trastorno de la percepción. Fíjense bien. o sea, puede Es haber algo alucinación dentro del delirio. dentro del delirio, ¿sí? Ajá. Está obnubilada la conciencia, pero fíjate bien, no es alucinación, porque recuerda, la alucinación, cuando es un trastorno de la percepción, ya es una imagen que el paciente se crea por su composición química y ya la proyecta en una persona, ¿sí? Y habla con esa persona y interactúa con esa persona y puede amar a esa persona, puede odiar a esa persona y está seguro de que existe esa persona porque es una falsa realidad de la percepción, Ujú. ¿sí? Y en el delirio, no. El delirio es un trastorno de la conciencia, ¿sí? En el delirio no existe la alucinación. Cuando yo le dije a mi hija que me habían pegado los cholos, ¿sí? Que me habían golpeado, yo se lo estaba diciendo como una referencia, ¿sí? Pero no le estaba diciendo, aquí están los cholos y me están persiguiendo, ¿sí? Míralos. Aunque sí, a veces en los delirios por fiebre, sí se pueden dar así, esas manifestaciones. Hay, por ejemplo, niños que tienen mucha fiebre y empiezan a decir, no, que está el Pokémon, que el Pokémon, pero más bien es no es prácticamente una alucinación, ¿sí? Sino es como un atolondramiento, es una imagen, es una dificultad para captar las cosas. Mira, a ver, para que nos quede así un poquito más claro. Con una alucinación, el paciente interactúa, lo ve, le habla y la alucinación le contesta. El doctor Joel, que en paz descanse, nos decía, el problema no es ver una alucinación o tener
hablar con alucinación. El problema se presenta cuando te contesta, ¿sí? Entonces, fíjate bien, una alucinación ya es una interacción, ya es una falsa percepción de la realidad, es un estímulo falso, pero ya el paciente está interactuando con esa alucinación. Le habla y la alucinación le contesta, ¿sí? Le puede bailar con esa alucinación, abrazar a esa alucinación, porque es un trastorno, perdón, de la percepción. Está alterada la percepción, es un trastorno de la percepción, ¿sí? Y el delirio es un trastorno de la conciencia. Entonces, no podemos decir que aunque en el delirio se pueden presentar imágenes, no podemos decir que tengan toda la categoría de una alucinación. Podemos decir más concretamente que son como imágenes, ¿sí? ¿Más o menos quedó claro, Valeria? Sí, maestra, ya me aclaró mi duda. Gracias. Ok. Entonces, yo creo que lo dejamos aquí. A ver. Ah, no. Ok. Vámonos para terminar. Nada más estos dos. Un estado crepuscular. Cuando la persona está en un estado crepuscular, es cuando es como estar en un estado de sueño onírico, ¿sí? Pero aquí sí está más grave porque la conciencia sí está trastornada, las alucinaciones visuales y auditivas pueden presentarse, ejecuta actos de huir o cometer actos de violencia, y cuando se recupera la conciencia normal, el paciente dice que no recuerda mucho esto y no recuerda lo que sucedió en ese espacio, ¿sí? En los estados crepusculares, la persona es como estar en un sueño, ¿sí? La persona puede moverse, actuar, y aunque la conciencia está trastornada, puede haber alucinaciones visuales y auditivas que le aconsejen que haga tal o cual cosa de violencia, ¿sí? Y entonces estos pacientes actúan a veces agrediendo, cometiendo actos de violencia, porque no están inhibidos sus movimientos, ¿sí? Y luego cometen eso y cuando ya ese estado crepuscular está cediendo, relata que no recuerda lo que hizo, que recuerda muy poco de lo que sucedió. Este estado crepuscular se da en pacientes psicóticos, ¿sí? Y es muy delicado, solamente cuando hay un acto de violencia o un asesinato o un atentado, los psiquiatras son los que pueden determinar si realmente esta persona estaba en un estado crepuscular y que no es responsable de lo que haya hecho, ¿sí? Pero fíjense bien, los psiquiatras se basan en otras condiciones, ¿sí? Presenta otros trastornos también. No nada más puedo decir, estaba en un estado crepuscular. Fui y hice todo este desorden, agredí o maté a tantas personas, pero no me acuerdo. Pues estaba como en un sueño y no me acuerdo de lo que pasó. No se puede alegar eso, ¿sí? Porque tiene que haber otras condiciones para poder determinar que estaba la persona en un estado crepuscular. Bueno, este sí es más complejo, los estados crepusculares, ¿sí? Los trastornos orgánicos de la conciencia son facilitos. Eso no creo que se les olvide, porque tiene que haber alguna condición médica. Puede ser porque no hay suficiente oxígeno, porque hay un trastorno de la química cerebral, porque hay un golpe, porque hay un tumor.
tiene que haber una base orgánica, ¿sí? Tiene que haber una base orgánica, tiene que haber un traumatismo, tiene que haberse la persona, por ejemplo, si duró sin respirar mucho tiempo, si estuvo sumergida en el agua y no tuvo oxígeno. Aquí se da un trastorno orgánico de la conciencia, pero tiene que haber una condición orgánica, un daño neurológico o una condición fisiológica de la corteza. Ok, lo vamos a dejar allí porque luego vamos a pasar a los trastornos de la percepción y luego de la orientación. ¿Hay preguntas hasta aquí? Bueno, recuerden que en psicopatología ya vimos todos los DSM, ¿sí? Y vimos también en el DSM-4 cómo existen 5 ejes para nosotros poder hacer un buen diagnóstico. También vimos que el DSM-5 ya no tiene los 5 ejes, ya tiene 3, pero que en esos 3 engloba 2.